Empezamos el sexto capítulo del libro Tiferet Israel del Maharal de Praga. El tema del sexto capítulo del Maharal aquí nos habla de que básicamente las mitzvot son decretos divinos. Y la pregunta es si nosotros tenemos que investigar los motivos de las mitzvot, las razones de las mitzvot, por qué Hashem nos ordenó esta mitzvah, cuál es la idea que hay detrás de esta mitzvah, o que no, nosotros tenemos que recibir la mitzvah, saber cómo se cumple, hacerla y se acabó. Así dijo el rey, así dijo nuestro padre, así dijo Akadosh Baruj Hu, y así se hace, sin preguntas y sin investigaciones. Muy bien. Yesh mi bnei Adam, dice el Maharal, hay personas, ve'em anshei chikrei lev, son investigadores. Yo creo que se refiere a los filósofos, los investigadores de la mente, del corazón, Aolim bedarkei filosofim, que van en los caminos de los filósofos, Chokrim midaatam besichlam al kol hadevarim. ¿Qué es lo que hace un filósofo? Un filósofo investiga en base a su raciocinio todos los temas. Tamua beineyem meod beinyan hamitzvot hamasiot. Una de las cosas que para estos filósofos es algo que podríamos decir que no se entiende o que es algo muy raro, que sale de la lógica, es el tema de los Yehudim que tienen en su Torah que cumplir mitzvot prácticas. Nosotros sabemos, los filósofos son muy filósofos, son muy teoréticos, pero cuando llega el momento de llevar a la práctica no es importante. En la práctica haz lo que tú quieres. Lo importante es que sepas afilar tu cerebro, eso es lo importante. Tener un cerebro, una mente afilada. Después de eso, cuando llega el momento de llevar a la práctica, no es tan importante. Mejor los que estudiaron el Kuzari se acuerdan de que el filósofo, cuando el rey de los Kuzarim viene a investigar y le quiere preguntar, bueno, ¿qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál es la verdadera fe, la verdadera religión? Y le dice, mira, lo importante es que tú seas filósofo. ¿Qué es lo que hagas así o asá? Elígete la religión que a ti te gusta, no importa. Entonces, los filósofos, les cuesta percibir a los filósofos la idea de que nosotros tenemos que cumplir órdenes en la vida práctica. ¿Qué tenemos que comer y qué no tenemos que comer? ¿Qué tenemos que vestir y qué no tenemos que comer? ¿Cuándo tenemos que descansar y cuándo no tenemos que descansar? ¿Qué fiestas tenemos que cumplir y qué fiestas no tenemos que poner? ¿Qué nos tenemos que poner y qué nos tenemos que poner? ¿Con quién casarnos y con quién no casarnos? ¿Con quién mantener relación y con quién no mantener relación? ¿Qué hablar y qué no hablar? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Arey, la Torah te dice que si tú vas a cumplir mitzvot, vas a tener eternidad. Vas a tener mundo venidero. Entonces, el filósofo dice, no entiendo, ¿qué tiene que ver si yo como cerdo o vaca? Y de eso va a depender si voy a tener mundo venidero o no voy a tener mundo venidero.
¿Qué tiene que ver el mundo venidero con mi estómago? Y si yo hago Shabbat o no hago Shabbat, ¿qué tiene que ver si yo un día en la semana descanso o no descanso, prendo fuego o no prendo fuego, cocino o no cocino con mi eternidad? ¿No? ¿Qué relación hay? ¿Cuál es la pregunta? El filósofo es filósofo, de cualquier manera, él entiende las cosas. Lo que entiende, hay muchas cosas que no, pero lo que entiende. Él dice, la mitzvah es algo práctico, o sea, tú estás haciendo un acto. Y la recompensa es algo espiritual. ¿Cómo se puede recibir recompensa espiritual por un acto material? La pregunta es pregunta. O sea, en otras palabras, ¿qué dice el filósofo? Si yo soy filósofo y estoy todo el día filosofando, y todo el día en ideas, ¿qué son las ideas? ¿Son cosas físicas o son cosas espirituales? ¿Qué son? Espirituales. Son abstractas. Entonces, el que se maneja en el mundo abstracto, entonces entiende que va a recibir una recompensa abstracta en un mundo espiritual. Pero ustedes los Yehudim, que comen matzah en la noche del Seder y se sienten en una sukkah en Sukkot y que ayunan en Yom Kippur y que comen chunt en Shabbat y que prenden velas de Hanukkah, y eso ¿qué tiene que ver? Esos son actos, ¿ves? Entonces, no sé, que te den recompensa material, pero ¿qué tiene que ver eso con lo espiritual? Caniré que los filósofos no estudiaron Tiferet Israel, porque si hubieran estudiado Tiferet Israel, desde el principio, ¿de qué se hubieran enterado? Que las mitzvot, ¿qué son? ¿Son actos físicos o son actos espirituales? ¿Qué son? ¿Qué son? En el fondo, ¿qué son? Espirituales. Najón que se hacen físicamente, pero el alma de esos actos, ¿qué son? Espirituales. Y por eso, ¿sí? Las mitzvot se denominan peulot elokiot, actos divinos. Najón, hacer esa conexión, hay que ser muy filósofo para entender cómo algo físico realmente es espiritual. Eso el filósofo le cuesta captar. Él entiende, físico es físico, espiritual es espiritual. Palpable, palpable, abstracto, abstracto. No puede ser dos cosas a la vez. Hacer un acto físicamente, pero en el fondo estás haciendo algo divino. Esa es la pregunta que tienen los investigadores de la mente. ¿Cómo las mitzvot prácticas llevan al mundo a la recompensa espiritual? Veambru, y dijeron esos filósofos, ¿qué efecto tiene un acto material sobre el alma, sobre el espíritu, para que pueda adquirir por medio de ese acto que viva para la eternidad, en un mundo eterno, en un mundo donde ahí no hay acciones? Y en eso estamos también nosotros de acuerdo, aparentemente, de que el Olam Haba, como dice el Rambam, el Olam Haba es un mundo donde no hay cuerpos, donde no hay acciones, todo es espiritual, mundo de almas. No hay ni levantarse, ni pararse, ni sentarse, ni comer, ni tomar, ni descansar, ni pasear. Como dice el Rambam, como van basado en el Talmud. Entonces, ¿cómo hacemos esa conexión entre lo material y lo espiritual?
Veyotar mize matmim. Ellos tienen todavía otro interrogante, más fuerte. Ellos dicen, meile, si las mitzvot fueran, por ejemplo, mitzvot que tienen que ver con lo que nosotros llamamos las cualidades humanas. No. Digamos de que todas las mitzvot de la Torá serían ayudar al prójimo, hacer el bien, dar caridad, ayudar al enfermo, ayudar al necesitado. Y en general, tener buenas cualidades. Tzedakah, amar al prójimo, ser un hombre tranquilo, que no odia, que busca la amistad, que busca la hermandad, y que se preocupa por los demás, y si ve a alguien que está sufriendo, entonces lo ayuda. O la mitzvah de no odiarás a tu hermano en tu corazón. O lo tamot al ram de reja, ves a una persona que está en peligro, entonces tú vas y lo ayudas para salvarlo. Entonces dicen los filósofos, si esas fueran las mitzvot de la Torá, todavía puedo entender que hay una conexión con lo espiritual. ¿Por qué? Porque en Najón de que dar tzedakah es un acto material, pero el fondo de ese acto, ¿qué es? Es un acto de una buena cualidad, que es algo ya más espiritual. Eso demuestra que hay aquí un alma pura, un alma buena, un alma sana. Bekayotze baem. Y así en general, las midot tovot, shen tchunot tovot benefesh haoseh, que son rasgos buenos en la persona que hace esos actos que son consecuencia de esos rasgos. Entonces dice el filósofo, Efshar lomar de mikol makom mikne adam alidem tchunot tovot. Que a pesar de eso, el hombre puede adquirir por medio de estos actos, el hombre que da tzedakah, el hombre que ayuda al necesitado, etcétera, etcétera, él adquiere rasgos elevados y se aparta del mal, un hombre de moral, un hombre de ética, un hombre de cualidades. Y ahí podemos decir, Venomar que Hashem itbaraj noten sahar tov, entonces una persona que es buena, Hashem le da lo bueno y lo premia con esa eternidad. Y como mal le paga con lo malo al que hace el mal, lo cerra. Pero, dicen los filósofos, cuando llegamos a una mitzvah como por ejemplo, que no te puedes vestir con una vestimenta que tiene mezcla ¿de qué? De lana y lino. ¿Y eso qué tiene que ver con las midot tovot, con las buenas cualidades de una persona? Que una persona que se viste con lana y lino, ¿eso implica algo en sus cualidades? Makesher. ¿Qué tiene que ver? ¿Las personas que se ponen vestimentas de lana y lino son gente mala? Kilei Zraim, o una persona que siembra, ¿sí? El trigo con la cebada, o mitzvah shchita min hatzavar velo min haoref, o hacer shchita, tenemos que degollar al animal. Entonces, ¿de qué lado del animal, en qué parte del animal hay que hacer la shechita? ¿En dónde? ¿En dónde se hace? ¿En dónde? En el cuello, y no en la nuca. Entonces, ¿qué tiene que ver? Más se me llené, que porque yo agarré la vaca y le corté la cabeza del cuello, no de la nuca, entonces soy mejor persona. Más se me llené de dónde sale la sangre y de dónde se muere el animal. Además, no solamente eso,
al ave se le hace shchita también en el cuello. Pero en el Beit HaMikdash, ¿a dónde se le hacía la shchita? ¿O de dónde se degollaba al ave, a la paloma? En la nuca, bediuk. Y por eso tiene otro nombre. No se llama shechita, sino meliká. Con el dedo, con la uña del dedo, el Cohen degollaba a la paloma y lo hacía de la nuca. Asmacará, fuera del Beit HaMikdash está bien el cuello y dentro del Beit HaMikdash la nuca. Y al revés no sirve. Si yo agarro la nuca fuera del Beit HaMikdash, ¿sí? Si yo le hago meliká, si el shochet le hace meliká con el cuchillo o con la uña al ave fuera del Beit HaMikdash, no sirve. Y si le hace shechita en el cuello en el Beit HaMikdash, tampoco sirve. Macará. Más de Meshané. ובמקדש מליקה מן העורף ולא מן הצוואר. אם מן העורף הוא מעשה. ¿Sí? Entonces, el filósofo en su filosofía analiza las cosas a lógica humana. Él dice, si fuera del Beit HaMikdash degollar al ave en la nuca, ¿es algo malo? ¿Es algo que no está bien? ¿Qué? Y lo que está bien es hacerle shechita. ¿Cómo puede ser que en el Beit HaMikdash el acto que está bien afuera se transforma en malo y el acto que está mal afuera se transforma en bueno? ¿Entienden? El filósofo. ¿Ah? ¿De dónde le cortamos la cabeza a los filósofos? ¿De la nuca o del cuello? ¿De dónde? Que no falle. ¿Eh? Que no falle. De los dos, usted dice, por las dudas. Entonces, ¿por qué se les prohibió la shchita del cuello en el Mikdash? Y si del cuello está bien, entonces ¿por qué en el Mikdash tenemos que hacer al revés? Kitzur, dice el Maharal, estos filósofos investigaron y buscaron diferentes caminos para encontrar qué son todas estas preguntas. ¿Qué son todos estos interrogantes? Son interrogantes para entender el motivo, el por qué Hashem ordena que se haga esto y que no se haga lo otro, y por qué aquí se hace de una manera y por qué aquí se hace de otra manera, y todo de acuerdo a lo que ellos entienden. Y todo esto Urrachok midarkea Torah u midarkea Hamim. Todo esto está muy lejos del camino de la Torah y del camino de los Jajamim. Veodea Torah, y los que conocen a la Torah, aleyem bilvat niglu matzpunea chochma ve'emet. Solamente a ellos se les reveló los secretos de la sabiduría y de la verdad. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Entonces, los filósofos quieren entender por qué. ¿Y los Yehudim también quieren entender por qué? ¿O solamente los filósofos quieren entender por qué? ¿También quieren entender por qué? ¿O no hace falta entender por qué? ¿Eh? No, todo. No, la pregunta es la pregunta. O sea, ¿por qué en el Beit HaMikdash es así y fuera del Beit HaMikdash es al revés? Es una pregunta. La pregunta es si yo, como Yehudí, tengo que empezar a investigar y decir, bueno, ¿por qué Hashem decidió que en el Beit HaMikdash al ave se la mata de la nuca? ¿Y por qué Hashem decidió que fuera del Beit HaMikdash al ave se la mata del cuello? Esa es la pregunta. ¿Yo tengo que hacer esa investigación, sí o no? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Quién dijo? Yo tengo que hacer lo que Hashem dijo. ¿Quién dijo que yo tengo que averiguar e investigar por qué Hashem lo dijo? Puede ser que sí, puede ser que no. Esa es la pregunta.
O sea, yo tengo claro qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, de qué manera. Rega, no me cuerda. ¿Y quién dijo que te tiene que acordar? Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. ¿Y Zeu? ¿Qué piensas? ¿Que tú vas a entender todo lo que Hashem dijo? Si hubieras entendido todo lo que Hashem dijo, entonces lo hubieras dicho tú y no él. El ave que se mata el cuello se va a consumir, ¿no? ¿Ah? ¿Najón? Lo mencioné, al final el ave va a morir de una manera o de otra. Pero si la Torá hubiera dicho por lo menos, bueno, ¿sabes qué? Siempre al ave se la mata del cuello y nunca de la nuca. O siempre de la nuca y nunca del cuello. Bueno, todavía hay algo consistente aquí. Pero la Torá te dice, no, aquí así y allá al revés. Entonces, ¿qué? ¿Lo que allá funciona aquí no funciona? ¿Lo que funciona aquí no funciona allá? Entonces, al final el Rambam dice, los que entienden de esto son los que entienden. Que en él son muy pocos. ¿Sí? Los jajamim, los sabios de la Torá, ellos saben esos secretos. Entonces aquí viene la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Teóricamente, el Maharal podría decir, ¿sabes qué? ¿Qué me importa lo que dicen los filósofos? Que se queden con sus dudas y se acabó el asunto. O que Ulay, sí, a ver, tratemos de responderles. ¿Qué les parece? ¿Vamos a tratar de responderles a los filósofos o los vamos a dejar en su filosofía? ¿Qué hacemos? El Rambam, el Maharal dice, Bemet, ni siquiera tendría que hacerles caso. Que se queden con sus dudas, que se queden con sus preguntas, con sus interrogantes. Lo que correspondería es no responderles. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no responderles? ¿Porque dicen tonterías? ¿O porque Ulay lo que dicen sí tiene su lógica? Pero no es mi asunto tener que responder a esos interrogantes. No me interesa. No es mi asunto. Yo tengo que hacer lo que Hashem dijo porque Hashem lo dijo y no porque lo entienda más o lo entienda menos. Y no porque lo entienda más lo voy a tener que cumplir más o menos. Dice el Maharal, el hecho de que los filósofos quieren darle explicación a todo, y lo היינו רואים שנתנו לנו סיבה בכל הדברים הטבעיים הפחותים מאוד, היה מוטל עלינו לתת לב על שאלתם. Dice el Maharal, si los filósofos podrían explicar también todos los fenómenos del mundo físico, de la naturaleza, cómo funciona la energía, la célula, por qué el sol sale por un lado y se pone por el otro, y por qué la luna sí va decreciendo y va en aumento, y va etcétera, etcétera, y por qué hay marea alta y por qué hay marea baja, y cómo funciona el oxígeno, y por qué los hombres respiran por el pulmón y no por la cabeza. O sea, si los filósofos podrían explicar todo, y me darían explicación para todo lo que funciona en la naturaleza y cómo funciona, que como eso no es posible porque nadie puede y nadie sabe por qué todo funciona, cómo funciona y por qué. O sea, también los científicos pueden explicar cómo funcionan las cosas, pero no pueden explicar por qué es de esa manera. Los científicos no tienen el por qué, ellos tienen el cómo. Pregúntale a un científico, ¿por qué tenemos solo 2 ojos y no tenemos 5 ojos? Una vez sería mejor, tener 5 ojos se vería muy bien. Sí, uno puede ver por todos lados, cajas, sí, afilo por detrás, puede ver, viene alguien por detrás y ya lo puede ver. No tiene que darse vuelta. Todo eso un científico puede explicar.
Él puede explicar cómo funcionan los dos ojos que tenemos. ¿Y para qué sirven esos dos ojos? Entonces, ¿esas cosas los filósofos y los científicos pueden explicar? No. ¿Y eso es en qué? En el mundo físico, en el mundo palpable, en el que puedes ver y tocar y sentir. Entonces, si harían una pregunta en eso, Bonagui de que... Y nos explicarían las cosas del mundo de la naturaleza, entonces todavía vería la necesidad de responder a sus interrogantes. Y a pesar de que hay una diferencia abismal entre el cielo y la tierra, entre el mundo material y el mundo espiritual, las cosas de la naturaleza son terrenales, son del mundo físico, pero la Torah no solamente que no está en el cielo, la Torah está filo por encima del cielo. La Torah es metafísica, la Torah es espiritual, la Torah es divina. La Torah viene de un mundo superior. Meolam ha'elyon. Mikol makom haya mutal aleinu latet lev lashela. Entonces, dice el Maharal, si todos estos investigadores de la mente o de la ciencia nos podrían explicar las cosas de la naturaleza, todavía podríamos entender, bueno, como son tan sabios y Bemet conocen como la palma de su mano cómo funciona el mundo físico, entonces, bueno, vamos a explicarles cómo funciona el mundo espiritual. ¿Pero es así? ¿Ellos saben cómo funciona el mundo físico? No, tampoco. Pero no es así. Porque también las cosas, los aspectos del sistema de la naturaleza, como los animales, Abalejaim y los vegetales, ¿sí? Nos pueden explicar exactamente todos los aspectos, ¿sí? ¿Por qué la hormiga tiene esa cantidad de patas? ¿Y por qué el gusano se va arrastrando y no camina? ¿Y por qué el elefante tiene una trompa y no tiene 3 trompas? No saben. ¿Sí? ¿Cómo pueden ellos darle una explicación a cada uno de los, no sé, miles, cientos de miles de animales y de insectos y de aves y de peces y de reptiles y de lo que ustedes quieran? ¿Por qué tiene esta cantidad de arterias y de venas y de músculos y de miembros y de órganos? Cada uno tiene su forma, su color, su textura. Y también los vegetales, por supuesto. Porque las manzanas tienen este color y las mandarinas tienen otro color y los limones tienen otro color y tienen otro gusto. No les hagas caso a los médicos, a los científicos. A veces una que otra explicación nos dan de por qué, pero prácticamente eso no existe. Y afilo a veces cuando nos dan un motivo de por qué así funciona esa galaxia o aquel astro, no siempre es seguro que lo que ellos dicen es la realidad. Dice el Maharal, como aquel
que sabe cuando investiga y profundiza en sus escritos. El Maharal de Praga, además de ser gran sabio de Israel, tenía muchos conocimientos generales. Entonces, todo eso que estamos diciendo, ¿respecto a qué? Respecto al mundo físico, al mundo material, al mundo palpable, al mundo visible, los investigadores no tienen idea. ¿Tú quieres empezar a dar motivos para las cosas del mundo espiritual? ¿No te da vergüenza? Si el mundo que lo ves así, claramente, tú ves a el león, ves la luna, ves el sol, no tienes idea de por qué Hashem lo creó de esa manera, o por qué fue creado de esa manera, o por qué funciona de esa manera. Entonces las mitzvot, que son, como ya explicamos, actos divinos, y son las mitzvot elokiot asher chayav adam lifol, que el hombre tiene obligación de actuar en ellas y hacerlas y cumplirlas. Lama yaseh pula zot velo yaseh pula acheret. Entonces tú ahora me vas a empezar a explicar, a tratar de indagar y decirme, ¿por qué Hashem dio esta mitzvah y no dio otra mitzvah? ¿Por qué prohibió justamente la lana con el lino y no prohibió, no sé, yo qué sé, el plástico con lo de ama? ¿O por qué prohibió mezclar la carne con la leche y no prohibió mezclar, ¿sí?, la carne de pollo con la carne de vaca? Tú quieres llegar a los conceptos ocultos de la existencia cuando ni siquiera los revelados tienes idea de ellos. כשם שלא נדע גופו בתוארו אשר הוא קיומו בעולם הזה, לא נדע על השלמות. ואם לא היה נברא על זה התואר, לא חיותו בשלמותו הגופני שיהיה מקוים. למה יעשה פעולה הזאת ולא יעשה פעולה אחרת? כשם שלא נדע גופו בתוארו, así como no conocemos el cuerpo y su forma, que es su cumplimiento en este mundo, lo neda la shlemut, no lo conocemos completamente. אם לא היה נברא על זה התואר, לא היה חיותו שלמותו הגופני שיהיה מקוים. ¿Sí? זאת אומרת, nosotros sabemos de que si Hashem no hubiera colocado al sol exactamente en su posición, entonces, o no lo hubiera creado como es exactamente, entonces no sería sol, sería otra cosa. Y sabemos que cada cosa tiene su forma, tiene su estructura, tiene sus componentes. Y todo eso, ¿verdad?, que no lo conocemos de una manera completa, sino relativa. Baruch Hashem, el mundo avanzó y el mundo adelantó y hoy tenemos muchos más conocimientos, pero como es el dicho, cuantos más conocimientos hay, ¿qué hay? Hay más conocimiento de que no conocemos y no entendemos. Cada vez que entendemos más de cómo funciona este mundo, cada vez nos damos cuenta cuánto no conocemos y no entendemos. De qué maravilloso y cómo funciona, ¿sí? Y para que nazca un bebé se tienen que dar, no sé, millones de detalles que uno se conecte con el otro para que nazca el bebé. Y si falta uno de esos detalles, no funciona. Hoy hablamos, Najón, del esperma. Se necesitan millones de espermas, ¿para qué? ¿Para qué? Para que uno fecunde. Uno es el Goel, uno es el Salvador. ¿Y por qué tienen que ser millones y que uno de millones, uno sea el Salvador? Que salga uno y que se ponga uno. No, y eso pueden los científicos explicar. ¿Por qué se necesita millones para que de esos millones uno? ¿Desde cuándo?
Yo necesito comprar millones de frutas para comerme una. No, quiero una, me compro una y como una. Aquí no. Aquí para fecundar, el hombre tiene que extraer de su cuerpo millones de componentes para que uno de esos millones sea el que tenga efecto. Entonces, en ese mundo tan maravilloso que Hashem creó, el mundo físico, la naturaleza, estamos tan lejos de poder realmente entender, comprender, percibir por qué funcionan las cosas de esa manera. Cuando llegamos a la energía espiritual de la existencia, a las mitzvot, a las peulota eloquiot, a las acciones divinas, que llevan al hombre a la eternidad, al contacto con Hashem, המביאים את האדם אל החיים הנצחיים, אף אם לא נדע באיזה עניין ולמה הם בעניין הזה, אין זה פלא. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Que no entiendes por qué esta mitzvah es así? Hazma. ¿Y tú entiendes bien cómo funciona tu cuerpo y por qué funciona como funciona? Tú sabes que funciona. Tú sabes que para que funcione tienes que comer bien y tienes que descansar bien. Y zeu. Entonces Hashem no te dijo por qué, pero Hashem te da una reglamentación que es la que funciona a nivel espiritual, del alma. ¿Acaso los que estamos aquí, que nos subimos alguna vez en un avión, antes de subirnos al avión tenemos que estudiar aeronáutica para saber exactamente cómo funciona el avión en cada uno de esos? Si no, yo no me subo. Si yo no entiendo cómo funciona este avión, yo no me subo a este avión. ¿Qué te van a decir? No te subas, ¿qué importa? Es tu problema, no te subas. ¿Usted no ve que los aviones viajan? ¿Usted no ve que los aviones pasan el océano? Ah, no, pero yo tengo que entender cómo funciona. Kadosh Baruj Hu te da un sistema de mitzvot que funciona. Ah, pero yo tengo que entender cómo funciona. Y que si tú entiendes o no entiendes, ¿va a dejar de funcionar o va a funcionar mejor? El sistema funciona porque Hashem lo creó y ese es el sistema. Entonces, afilo que no sepamos Be'eze Inyan, Velama, y por qué en la noche del Seder hay que comer un kezai de matzah, y por qué no medio kezai de matzah, y por qué tengo que estar sentado en la azúcar 7 días, yo quiero estar sentado 7 días y medio, 8 días o 6 días, ¿por qué 7 días? ¿Por qué 7? ¿Y por qué el azúcar tiene que tener 3 paredes o 4 paredes y no puede tener, sí, 2 paredes? ¿Y por qué tiene que tener techo de material de la tierra? ¿Por qué no puede ser de betón? ¿Y por qué el etrog tiene que ser etrog y no puede ser un pomelo o un limón? Y en vez de poner un, ¿cómo se llama? Dasim, mirto, vamos a poner unas rosas. Las rosas son lindas, mejor se pueden poner ahí, son bellas. Vamos a mover con las rosas. Entonces, tantas preguntas que tenemos, de tantas cosas, de tantos detalles. Entonces, preguntas, hay muchas preguntas. En el mundo físico hay muchas preguntas. En la naturaleza hay muchas preguntas. Mejor. En el mundo espiritual, ¿verdad? Que hay muchas preguntas. Menos entendemos de ese mundo. ונראה את הזאת שאלת החכמים שמחויבים אנחנו בתשובתה אם לא שהם נותנים לנו סיבות בכל הדברים. No serían estas preguntas de estos jajamim, de estos sabios, de estos filósofos que necesitamos darles respuesta אם לא שהיו נותנים לנו סיבות בכל הדברים הטבעיים באדם ובצמחים.
Dice el Maharal, yo sentiría la necesidad de responderles a estos señores si ellos me podrían explicar cómo funciona todo en el mundo. Si ellos me pueden explicar cómo funciona todo en el mundo, cómo funcionan los astros, cómo funcionan los animales, cómo funcionan los mares, cómo funcionan los vientos, cómo funcionan los vegetales. Entonces, ahí me esforzaría para empezar a buscar un poquitito los motivos de las mitzvot y del sistema espiritual de la Torah, de las mitzvot y de... אבל דרכי החכמים יודע התורה ומצפוניה לא נעלים ובזה תעמוד על דרכי התורה. מכל שכן פעולות האלוקיות המביאים את האדם אל החיים הנצחיים אף אם לא נדע באיזה עניין ולמה העניין הזה אין זה פלא. לא הייתה זאת שאלת החכמים שמחויב עמנו כן בתשובתה אם לא שנותן לנו סיבות בדבר זה אינו נמצא. אבל דרכי החכמים, el camino de los jajamim que saben la Torah y sus secretos, לא נעלים, no vamos a ocultar. ובזה תעמוד על דרכי התורה. Y de esa manera vas a poder entender, כן. זאת אומרת, dice el Maharal, איך אומרים? el Maharal te trae el prefacio para decirte, en teoría, este capítulo que yo voy a estudiar ahora con ustedes no sería necesario. Pero a pesar de eso, sí, vamos a tratar de entender un poco cómo funciona esto en lo que se refiere a los motivos y las razones de las mitzvot. En el Tratado de Brajot encontramos una Mishnah que dice así, en la hoja 33. Aomer al kan tzipor yagiu rachamecha, al tov yizecher shemecha, modim modim meshatkim oto. La Mishnah dice, la persona que dice, nosotros tenemos una mitzvah en la Torah, famosa, la de expulsar a la madre que está encima del nido, revoloteando encima de sus polluelos o de los huevos. Y si quiero sacar los huevos o los polluelos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ahuyentar a la madre. Solamente luego de haber echado a la madre puedo tomarme los pajaritos. Ya la explicación de por qué echar a la madre, bueno, aparentemente es para no ser cruel o apiadarse de la madre, no llevarse a los polluelos cuando ella está ahí observando y mirando cómo se llevan a sus hijitos. Dice la Mishnah, el que dice, Hashem, apiádate de mí como tú te apiadaste de la madre que ordenaste enviar de su nido. Eso es una cosa. O la persona que dice que sea recordado tu nombre por el bien que nos haces. Que significaría que solamente se recuerde tu nombre cuando nos haces el bien. Pero ¿qué pasa cuando nos pasan cosas malas? Ahí no. Solamente cuando nos pasan cosas buenas hay que recordarse de Hashem y hay que alabar a Hashem. Cuando nos pasan cosas no buenas, entonces ahí Hashem no existe. O la persona que dice modim 2 veces, dice modim, modim. Aparentemente, una persona que dice 2 veces modim, ¿qué es lo que está haciendo? Está agradeciéndole a quién? A dos dioses. Modim, modim. En esos 3 casos dice la Mishnah, meshatkim oto. Una persona que dice estas 3 cosas, o Hashem, apiádate de mí como te apiadaste de la madre, que hay que echarla, o que tu nombre sea recordado por lo bueno, o sea, y no por lo malo. O la persona que repite 2 veces, te agradezco, en la tefilá, que aparentemente le está agradeciendo a 2 deidades. Dice la Gemara, dice la Mishnah, hay que callarlo. Decir esas cosas está mal. Está mal, no se puede. Pregunta a la Gemara, beseder.
Si una persona dice modim 2 veces, yo entiendo, porque eso se ve como que está agradeciendo a 2 dioses, y eso, por supuesto, se ve mal. Entonces, por eso, dile, cállate. O si la persona, sí, alaba a Hashem por lo bueno que le sucede, pero aparentemente la deducción es de que por lo malo que le sucede no lo alaba a Hashem, eso también está mal. Porque Jajamim dijeron que la persona tiene que bendecir a Hashem por lo malo como por lo bueno. ¿Ajón? Tenemos brajot cuando Haz Bejalil alguien fallece o tuvo alguna desgracia, Baruch Dayan Emet. Pero ¿qué problema, dicen Jajamim, tiene decir: Hashem, apiádate de nosotros como te apiadaste de la madre paloma, que la echamos para que ella no vea cuando nos estamos llevando su polluelo? ¿Qué problema tiene eso? ¿Por qué está mal dicho algo así? La Gemara trae 2 motivos, y con esto vamos a terminar. Rabbi Yossi bar Rabin y Rabbi Yossi bar Zvida. Uno dice, porque provoca envidia en la creación. ¿Qué pasó? Si yo me quiero agarrar al becerro a los ojos de la vaca, ¿puedo o no puedo? ¿Sí? ¿Puedo o no puedo? Sí, está la vaca ahí, me quiero llevar al becerro. ¿Tengo que echar primero a la vaca o me puedo agarrar al becerro? No. Y si está ahí el burrito y está la madre del burrito, ¿tengo que primero echar a la burra o me puedo llevar al burrito sin echar a la burra? También. Entonces, ¿qué pasa? ¿La paloma tiene coronita? ¿Las aves tienen coronita? Primero echa a la madre y luego llévate el polluelo. Entonces aquí decir algo así provoca competencia en la creación. Entonces por eso no lo digas. No lo digas. Eso provoca envidia en la creación. ¿Sí? La vaca va a empezar a decir, mu, mu, ¿por qué a él sí, a mí no? ¿Por qué a mí te llevas mi becerro? ¿Sí? Y la burra va a hacer, can, 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 se va a empezar a quejar de que se le llevan al burrito. Y el otro dice, y ese es el que nos interesa, con eso terminamos, si yo digo, Akadosh Baruj Hu, apiádate de mí, como te apiadaste de la madre, ¿qué estoy diciendo? Que esa mitzvah, ¿cuál es el motivo de la mitzvah? Apiadarse de la paloma. ¿Quién te dijo que ese es el motivo? ¿Quién te dijo que ese es el motivo? ¿Ese es el motivo por el cual hay que echar a la madre? ¿Sabes qué? Yo tengo un patente mejor para apiadarse de la madre. ¿Sabe cuál es? No te lleves al polluelo. Ese es un mejor patente. ¿Qué les parece? ¿Mejor? Entonces, por eso dijeron Jajamim, hazlo callar. No le dejes que diga eso, porque decir eso, ¿sí? Es como decir, ese es el motivo de la mitzvah. Aquí en esta Gemara empezamos a entender y a hablar del tema de los motivos a las mitzvot.